Hay personas que son menos inteligentes que tú, menos preparadas que tú, con menos experiencia que tú, y sin embargo tienen mejores trabajos, mejores relaciones, más influencia, más puertas abiertas. Y tú lo sabes, lo has visto, quizás lo has vivido en carne propia, y te has dicho que es injusto, que el mundo premia a los equivocados, que algo está mal en el sistema. Pero hay una verdad que duele más que la injusticia, y es esta. No es que el mundo esté equivocado, es que el mundo no puede escuchar lo que tú no sabes decir. Esa es la realidad que nadie te enseñó en ninguna escuela. Te enseñaron a sumar, a dividir, a memorizar fechas y fórmulas, pero nadie te sentó a explicarte que la vida entera es una negociación constante y que el instrumento de esa negociación es la palabra. No el conocimiento en abstracto, no el talento oculto, la palabra hablada, viva, que sale de tu boca y entra por los oídos de otro ser humano y lo mueve, lo convence, lo inspira o lo deja frío. Ese es el juego real, y si no aprendes a jugarlo, puedes ser el hombre o la mujer más brillante de la habitación y aún así irte a casa con las manos vacías. Quiero que por un momento hagas esto. Recuerda la última vez que tuviste algo importante que decir, algo que sentías con claridad, algo que sabías que era verdad, y sin embargo, cuando abriste la boca, las palabras no salieron bien. Se enredaron. Sonaron más débiles de lo que eran. La otra persona no entendió, o peor aún, no le importó, y tú te quedaste con esa sensación amarga de haber tenido razón, pero no haber podido demostrarlo. Ese momento tiene un nombre. Se llama silencio involuntario, y es una de las formas más silenciosas de fracaso que existen. Los griegos lo entendieron antes que nadie. Para ellos, la retórica no era un adorno, no era un lujo para oradores de plaza pública. Era una disciplina esencial, tan importante como la filosofía o la medicina. Aristóteles dedicó años enteros a estudiar cómo funciona la persuasión, por qué unas palabras mueven a las personas y otras no, qué hace que un argumento penetre en la mente de alguien y lo cambie desde adentro, y llegó a una conclusión que sigue siendo válida 2000 años después. Para mover a una persona necesitas 3 cosas al mismo tiempo. Credibilidad, para que te crean. Emoción, para que te sientan. Y lógica, para que te sigan. Falta cualquiera de las 3 y el discurso muere, no importa cuánta razón tengas. Esto es lo que separa a las personas que simplemente hablan de las personas que verdaderamente comunican. Y nota bien la diferencia, porque es abismal. Hablar es producir sonido, comunicar es producir cambio. Uno es un acto físico, el otro es un acto de poder. Y ese poder no es innato, no es un don divino que algunos recibieron y otros no, es una habilidad. Una habilidad como cualquier otra que se estudia, que se practica, que se perfecciona con el tiempo y con la voluntad de quien decide tomarla en serio. Piensa en los grandes líderes que han dejado huella en la historia. No los que simplemente tomaron buenas decisiones, sino los que arrastraron a otros con ellos. Lo que los distinguía no era solo la visión, era la capacidad de transmitirla, de hacer que otras personas vieran lo que ellos veían, sintieran lo que ellos sentían, creyeran en lo que ellos creían. Lincoln no tenía la voz más poderosa del mundo, pero sus palabras eran tan precisas, tan densas de verdad, que todavía las citamos. Churchill, en uno de los momentos más oscuros del siglo XX, no tenía ejércitos ni recursos suficientes, pero tenía palabras. Y con esas palabras mantuvo en pie la voluntad de un pueblo entero cuando todo parecía perdido. Las palabras no son solo comunicación, son arquitectura del espíritu colectivo. Ahora bien, quizás estás pensando, eso está muy bien para los grandes hombres de la historia, pero yo vivo en el mundo real, con conversaciones reales, con personas reales, y tienes razón. Por eso quiero bajar esto a lo concreto, a lo que pasa en tu vida todos los días. Porque la mayoría de la gente no falla en los grandes discursos, falla en las conversaciones pequeñas, en la reunión de trabajo donde no supo defender su idea, en la discusión familiar donde la emoción le ganó a la claridad, en la negociación donde se dio antes de tiempo porque no encontró las palabras para mantenerse firme, en la primera impresión que nunca tuvo una segunda oportunidad. Ahí es donde se gana o se pierde la vida cotidiana. No en los escenarios grandiosos, sino en los pasillos, en las mesas, en las conversaciones de 3 minutos que definen cómo te perciben los demás para los próximos años. Y aquí viene algo que muy poca gente está dispuesta a escuchar. La mayoría de los problemas de comunicación no son problemas de vocabulario. No es que necesites más palabras. El problema es más profundo. El problema es que la mayoría de las personas no escuchan para entender, escuchan para responder.
Están tan ocupadas pensando en lo que van a decir a continuación, tan ansiosas por no quedarse en silencio, que dejan de absorber lo que el otro realmente está diciendo. Y cuando eso pasa, la conversación deja de ser un puente entre dos mentes y se convierte en dos monólogos paralelos. Nadie se mueve, nadie convence, nadie conecta. Los estudios clásicos sobre comunicación humana han mostrado repetidamente que las personas que son percibidas como los mejores comunicadores no son los que más hablan, son los que hacen que los demás se sientan más escuchados. Hay algo paradójico y profundamente verdadero en esto. Tu capacidad de influir sobre alguien crece enormemente cuando esa persona siente que la entiendes. Antes de que puedas llevar a alguien a tu terreno, tienes que visitar el suyo. La escucha activa, genuina, no es una técnica de relaciones públicas, es la base sobre la cual se construye toda influencia real. ¿Te has dado cuenta de cómo cambia una conversación cuando alguien te mira a los ojos, asienta con la cabeza, repite con sus propias palabras lo que acabas de decir para asegurarse de haber entendido bien? Algo en ti se relaja, bajas la guardia, estás dispuesto a escuchar lo que esa persona tiene que decirte porque sientes que ha ganado ese derecho. Eso no es magia, es psicología elemental. Es el principio de reciprocidad aplicado al lenguaje. Das atención, recibes apertura. Das comprensión, recibes confianza. Pero sigamos avanzando, porque hay otro elemento del habla que la mayoría ignora completamente y es quizás el más poderoso de todos. No es lo que dices, no es cómo lo dices, es lo que no dices. El silencio, la pausa, el espacio entre las palabras. En nuestra cultura hemos confundido la elocuencia con la velocidad, la inteligencia con el volumen. Pensamos que quien más rápido responde, quien llena más el espacio, quien nunca se queda sin palabras es el mejor comunicador. Y es exactamente al revés. Las personas que dominan el arte de hablar bien son las que no tienen miedo al silencio, que cuando hacen una pregunta esperan de verdad la respuesta en lugar de llenar el vacío con más palabras, que cuando quieren que algo pese lo dicen y luego se detienen y dejan que pese. Un maestro de la oratoria clásica no medía su efectividad por cuántas palabras pronunciaba, la medía por cuántas palabras quedaban resonando en la mente de su auditorio después de que él había dejado de hablar. La densidad, la precisión, la economía del lenguaje, menos palabras, mayor impacto. Hay una disciplina casi ascética en aprender a decir más con menos, y es una disciplina que muy pocos están dispuestos a practicar porque requiere algo incómodo, pensar antes de abrir la boca. Y eso nos lleva a una de las raíces del problema. Vivimos en una cultura que premia la reacción inmediata, que interpreta la pausa como debilidad, la reflexión como lentitud. Y así vamos por la vida respondiendo antes de haber pensado, hablando antes de haber escuchado, defendiendo posiciones que ni siquiera examinamos. El filósofo estoico Marco Aurelio se decía a sí mismo todos los días que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y que en ese espacio reside la libertad. Ese espacio es también donde reside la elocuencia. El hombre o la mujer que aprende a habitar ese espacio antes de responder, que se toma un segundo para elegir sus palabras en lugar de simplemente soltarlas, ese es el comunicador que deja huella. Ahora quiero hablarte de algo que va más allá de la técnica, porque esto es importante. No puedes hablar bien de forma sostenida si no tienes nada que decir. Y con esto no me refiero a conocimiento trivial, a datos acumulados por el placer de acumularlos. Me refiero a ideas propias, a una perspectiva formada a través de la lectura, de la experiencia, de la reflexión honesta. Las personas que verdaderamente dominan el arte de la conversación y del discurso son personas que han vivido con intensidad intelectual, que han leído libros que les incomodaron, que han pensado sobre preguntas sin respuesta fácil, que tienen opiniones fundadas, no prestadas, que cuando hablan de algo hablan desde un lugar genuino, no desde lo que escucharon que se debía pensar. La profundidad del habla es un reflejo de la profundidad del pensamiento, no hay atajo aquí. Puedes aprender todas las técnicas retóricas del mundo, puedes trabajar tu voz y tu postura y tu cadencia, pero si por dentro hay vacío, tarde o temprano el vacío se nota, la gente lo siente. No siempre saben nombrarlo, pero lo sienten. Hay una diferencia palpable entre alguien que habla para sonar bien y alguien que habla porque tiene algo que ofrecer. El segundo tipo de persona no necesita gritar, no necesita impresionar, lo que dice ya tiene peso propio. Por eso uno de los mejores consejos que puedo darte sobre hablar mejor es este. Lee más, lee historia, lee filosofía, lee biografías de personas que vivieron bajo presión y tomaron decisiones difíciles. Lee sobre la naturaleza humana, no para citar en conversaciones y parecer culto. Lee para pensar mejor, porque el lenguaje y el pensamiento no son dos cosas separadas.
Son la misma cosa vista desde ángulos distintos. A medida que tu pensamiento se vuelve más rico, más matizado, más honesto, tu lenguaje lo sigue. Y de pronto tienes cosas que decir que genuinamente valen la pena escuchar. Pero también es verdad que la práctica deliberada importa. El conocimiento sin expresión es un tesoro enterrado. Y aquí hay algo que muchos subestiman: la voz. No el vocabulario, no los argumentos, la voz como instrumento físico. La velocidad a la que hablas, el tono que usas, la forma en que modulas cuando quieres enfatizar algo, las pausas que colocas estratégicamente, todo eso comunica tanto o más que las palabras mismas. La investigación clásica sobre comunicación no verbal nos ha dicho durante décadas que una porción enorme de lo que transmitimos viene de canales que no son el contenido verbal. El cuerpo habla, los ojos hablan, la postura habla. Y la voz, más que ninguna otra cosa, transmite estados internos con una fidelidad que las palabras rara vez alcanzan. Cuando estás nervioso, tu voz lo dice antes que tus palabras. Cuando estás seguro, tu voz lo proyecta antes de que hayas pronunciado el primer argumento. Cuando crees lo que estás diciendo, se escucha de manera diferente a cuando estás recitando algo que no sientes. Por eso el trabajo sobre la voz no es un trabajo superficial, es un trabajo de alineación interna. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que dices están alineados, la voz adquiere una calidad que no puede fabricarse. Se llama convicción. Y la convicción es, en última instancia, el argumento más poderoso que existe. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien hablar durante 1 hora y no has retenido nada? ¿Y cuántas veces has escuchado a alguien hablar durante 5 minutos y has salido de ahí transformado? La diferencia no estaba en la duración, estaba en la convicción, en la presencia. En la sensación de que esa persona estaba completamente ahí, completamente comprometida con lo que estaba diciendo, como si ese momento fuera el único que importara. Eso es presencia comunicativa. Y también se entrena. Se entrena aprendiendo a soltar la necesidad de aprobación en tiempo real. Uno de los enemigos más grandes del buen hablante no es el vocabulario limitado ni la falta de argumentos, es el miedo al juicio. La persona que habla mientras está monitoreando constantemente cómo está siendo recibida, que ajusta lo que dice según las reacciones que lee en los rostros de los demás, que suaviza sus posiciones para no incomodar, que nunca termina de decir lo que realmente piensa porque le da miedo la reacción, esa persona nunca logrará comunicar con verdadera fuerza, porque la fuerza viene de soltarse, de comprometerte con lo que tienes que decir y dejarlo salir completo, incluso si hay riesgo. Incluso si alguien no lo va a recibir bien. Los mejores oradores que he estudiado tenían algo en común que al principio parece contradictorio. No hablaban para gustar, hablaban para ser verdaderos. Y precisamente por eso gustaban. Porque la autenticidad es magnética en un mundo lleno de personas que dicen lo que creen, que se espera, que digan. El hombre o la mujer que se para delante de otro y dice lo que realmente piensa, con claridad y sin disculpas, con respeto pero sin dobleces, ese es el tipo de persona que la gente recuerda. Ese es el tipo de persona a quien la gente quiere escuchar de nuevo. Y entonces llegamos a lo que quizás es la pregunta más importante de todo lo que hemos hablado hoy. ¿Por qué no aprendemos esto antes? ¿Por qué pasamos años en instituciones educativas y salimos sin saber hablar en público, sin saber negociar, sin saber persuadir, sin saber escuchar con profundidad? La respuesta es incómoda. Es porque enseñar estas habilidades requiere exponerse. Requiere practicar en público y cometer errores en público. Requiere que alguien te diga que no lo estás haciendo bien y que tú estés dispuesto a escucharlo. Y eso implica vulnerabilidad, y la vulnerabilidad asusta. Así que en cambio nos enseñaron cosas que podíamos demostrar en papel, que podíamos evaluar con números, que no requerían que nadie se parara frente a otro y dijera algo verdadero con el corazón expuesto. Pero la vida no opera en papel. La vida opera en conversaciones, en reuniones. En momentos donde tienes que defender lo que crees, pedir lo que necesitas, inspirar a alguien que ha perdido la fe, consolar a alguien que está roto, convencer a alguien que está cerrado. Para todo eso necesitas palabras. Necesitas las palabras correctas, en el tono correcto, en el momento correcto. Y eso no llega solo. Llega con el trabajo de quien decide que esta habilidad importa demasiado para dejarla al azar. Así que esto es lo que te dejo. No como una lista de pasos, no como una fórmula, sino como una perspectiva que espero que se quede contigo. Empieza a observar cómo hablas, escúchate. No con la crueldad del que se juzga, sino con la curiosidad del que aprende. Nota cuando te precipitas, cuando llenas el silencio por miedo, cuando suavizas lo que quieres decir para no incomodar, cuando hablas de más y cuando hablas de menos,
Ese nivel de conciencia sobre tu propio lenguaje es el punto de partida de todo. Nadie mejora lo que no puede ver. Y luego practica. Habla más en los momentos donde normalmente te callas, no para llenar el espacio, sino para ejercitar el músculo. Lee en voz alta para escuchar el ritmo de las palabras. Busca conversaciones que te desafíen. No rehuyas los debates, los malentendidos, las negociaciones difíciles. Esos son los gimnasios donde se forja el comunicador real. Y sobre todo, alimenta el pensamiento. Lee, reflexiona, vive con intensidad y presta atención a lo que esa vida te enseña. Porque al final, las mejores palabras que jamás pronunciarás serán las que vengan cargadas de verdad vivida, no de teoría prestada, de verdad vivida. Las puertas que se abren cuando aprendes a hablar bien no son solo las puertas profesionales, aunque esas también se abren, son las puertas de las relaciones profundas, donde alguien finalmente te entiende de verdad. Son las puertas del liderazgo natural, donde las personas te siguen no por obligación, sino por convicción. Son las puertas de tu propia mente, porque hablar con claridad te obliga a pensar con claridad, y pensar con claridad es uno de los actos de libertad más genuinos que un ser humano puede ejercer. La palabra es el puente entre el mundo que llevas adentro y el mundo que existe afuera. Aprende a construirlo bien, todo lo demás sigue.